¿Cómo le va? Buen día. Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, Bueno, sí, me muy bien. muchísimo, Te iba a me llevar un mate, pero... Sí. Pero no ¿cómo sé. está el agua? No, bien, bien. ¿Seguro? No me Sí. mientan. No me No, bien, mientan. bien, bien. Mientras... Toma un poquito porque tenés que contarme la historia, pero... Bien, riquísimo, ¿viste? Oh, riquísimo, sí, sí. ¿Qué le sí. pones? No, Porque no, tiene es algo. la yerba, el secreto es la buena yerba. Pero no le pones yuyito. No, no me permitieron porque... No, porque los chicos se usan, imagínate. No. Bueno, ¿quiere que vayamos con lo nuestro? Sí. Vamos a contarle a la gente que antiguamente, en todo lo que tenía que ver la comunicación interna de una empresa, más allá de llevarle el papel, había otra manera de comunicar o de mandar distintas cuestiones, no solamente papel, sino elementos, a través de lo que se llamaba el correo neumático. Se usa hoy en día, no mucho, pero se sigue usando, pero en aquel momento era una novedad. Buenos Aires tenía el correo neumático, inclusive la entrada a ese lugar todavía está vigente, no se puede entrar, pero la entrada todavía está. Y le vamos a contar la historia del correo neumático. Es muy interesante, la verdad que está bueno para que se siga usando. De hecho, hay países que todavía lo usan. Por lo práctico, por lo rápido y por lo económico. Económico. A ver, ¿qué es? Ahí tiene la entrada de Buenos Aires del momento en que todavía estaba vigente el correo neumático. Y después le vamos a mostrar la entrada, esa misma entrada, cómo está hoy. Y eso era parte de lo que era el correo neumático. La ciudad de Buenos Aires tiene miles de historias que fueron prácticamente olvidadas. Y esta es una de ellas, la estación central del correo neumático. Estas son fotos del correo central el correo neumático, la oficina central del correo neumático. Simples palabras, el correo neumático fue un servicio de mensajería que se utilizó en las grandes ciudades del mundo entre las últimas décadas del siglo XIX y hasta comienzos del siglo XXI. Y del siglo XX debe ser. En caso del instalado debajo de la ciudad de Buenos Aires, solo permaneció en funcionamiento durante 3 décadas. Pero en aquella época era muy popular y tenía un alcance de 30 kilómetros. Era un servicio de mensajería que iba dentro de un tubo lleno de aire en donde vos mandabas el mensaje o el elemento dentro de ese tubo lleno de aire comprimido. Claro, entonces llegaba a ser... Claro. Esa es la entrada actual, por supuesto que abajo no hay está. nada, que eran las oficinas del correo neumático, pero yo puse imágenes de lo que es hoy, cómo funciona el correo neumático, para que tengamos una idea de qué estamos hablando. Tubos? ¿Cómo? ¿Esos son los tubos? Esos son los tubos. Que cada tubo iba a un destino distinto. Inclusive ya con la tecnología. Claro, mirá, ¿entendés? Cada tubo iba a un destino distinto. Ahí está, mira, ¿ves cómo se dispara cada Claro. Después fue evolucionando y en el mismo tubo ibas abriendo y cerrando puertitas y se iba desviando como si fuese la vía de un tren, ¿no? Ahí vamos a ver cómo funciona, ¿ves? Ahí va. ¡Ay, mirá! Todo por aire comprimido, ¿verdad? Bueno, este correo neumático es un servicio de mensajería que inventó un escocés que se llamaba William Murdoch a comienzos del siglo XIX y que se instaló por primera vez en Londres. Allí comenzó a funcionar en el año 1853. Iba entre la bolsa de valores y la estación de telégrafos. Este sistema está compuesto por un circuito de tubos neumáticos. Uno de los extremos se produce una corriente de aire capaz de empujar mediante el accionar de una bomba un pequeño objeto. Luego, al llegar a la mitad del recorrido, el mismo es succionado por una segunda bomba emplazada en el otro extremo. En palabras un poco más técnicas, es un dispositivo que funciona como un sistema combinado y alternado de presión y vacío. De esta manera, mediante vías subterráneas, era posible enviar diversos mensajes o elementos pequeños entre puntos distantes de una gran ciudad, en cuestión de segundos. El correo neumático que se instaló en Buenos Aires, según los registros de la época, era capaz de trasladar un objeto a una velocidad de 12 metros por segundo, con una frecuencia de 2 minutos entre cada uno dentro de una red
que en sus primeros 5 días de funcionamiento recibía más de 1.900 piezas por día. Mirá cómo va. La ciudad de Buenos Aires fue la primera en Sudamérica en tener el servicio de correo neumático, que se autorizó en el año 1887, pero que debido a una serie de inconvenientes recién se inauguró en 1934. ¿Y hasta cuándo funcionó? Dijiste, no me acuerdo si te... Ahora te cuento. Bueno, empezó en 1934. El 13 de abril de 1934 se inaugura el servicio de correo neumático en la ciudad de Buenos Aires. Tenía 14 estaciones, 52 aparatos transmisores y comunicaba, por ejemplo, a pocos metros del Palacio del Congreso estaba. Curiosamente, este registro más importante del servicio desaparecido, ya que el acceso aún se conserva, que era lo que estábamos viendo hace un ratito. El cierre definitivo fue el 6 de noviembre de 1970. Mirá. Era un éxito, pero bueno, los elevados costos de mantenimiento que tenía este tipo de correo llevó a su cierre definitivo, que tuvo lugar el 6 de noviembre de 1970. Claro, el mantenimiento era caro porque después, si no, el sistema en sí. Ah, fantástico. 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 De hecho, se sigue usando en un montón de países. Seguramente tiene que ver también un poco con lo que es la Argentina, ¿no? En el sentido de que todo es más caro. Vaya a saber por qué, para no entrar en detalles. Porque digo, se sigue usando en un montón de lados del mundo actualmente. Es rarísima, rarísima, ¿no? Cuando vos lo pensás, no, pero digo... Bueno, claro. ¿No? Lo que pasa es que era un sistema sumamente práctico. Está bien, por supuesto, ¿no? Había que, a medida que vos ibas yendo cada vez más lejos, los tubos iban a ser cada vez más largos y el equipo para presión de aire tenía que ser cada vez más grande. Sí. Pero de todas maneras, ahí había un mapa de la red de tubos neumáticos que había debajo, o sea, que salían de esta central de correo neumático. ¿Por dónde iban? El trayecto. Exactamente, el recorrido. No lo tengo yo acá anotado el recorrido que hacía. Pero bueno, teniendo en cuenta de que había 14 estaciones con 52 aparatos transmisores, uno puede imaginar que el recorrido no era poco, ¿no? No era poco. Y eso era lo que hacía, digamos. Claro, cómo funcionaba. Bueno, a mí me gustó porque no lo había escuchado yo. No, yo tampoco. A ver, lo había visto en algunas películas viejas. Ah, ¿viste? Lo había visto, pero no sabía que se llamaba correo neumático. Y que había funcionado también acá. Había funcionado en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, Y además nos situó entre esto y un montón de cosas que lo hemos contado acá, los primeros en Sudamérica en tener este Además, servicio. eso. Bueno, como tantas cosas que hicimos por primera vez acá en Argentina. Sí, señora. Gracias. De nada, hasta luego. Adiós.